En Banco Vice los detalles son esenciales para ser precisos en cada asesoría e inversión, llevarte a lo más alto a ti y a tu empresa y construir con cada uno de esos pequeños detalles cosas grandes. Es por eso que hoy te damos la bienvenida a un nuevo Vice, en una nueva casa, cercano, colaborativo y detallista, para seguir entregando la mejor experiencia de servicio. Una gran oportunidad para que sigamos creciendo juntos. Banco Vice, detalles que importan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, amigas y amigos de Vice. Queremos darle la más grande bienvenida a todos ustedes a este nuevo seminario de Puentes hacia el Futuro, que hoy nos trae un par de expositores de gran nivel para conversarnos acerca de los desafíos que tenemos post el plebiscito del 4 de septiembre. Estamos muy emocionados y muy contentos de tenerlos acá porque después de casi 3 años podemos tenerlos de cara a cara y más emocionados aún porque toda esta vorágine que se ha generado con la pandemia, ¿no es cierto?, ha hecho que tengamos estos formatos híbridos. Entonces hoy día tenemos un grupo importante de clientes acá, pero también tenemos un grupo importante de clientes que nos están viendo vía streaming. Entonces estamos muy emocionados de poder llegar a muchos de ustedes de distintas maneras. En Vice estamos convencidos de que el futuro lo tenemos que construir entre todos. Y para poder construirlo entre todos tenemos que tener las instancias para juntarnos. Y esas instancias las queremos poner a disposición de ustedes. Y hoy día hemos encontrado de que nuestros seminarios han podido abarcar distintos temas y en función de los temas que le van importando a ustedes, hemos hecho este set de seminarios de Puentes hacia el Futuro. Llevamos más de 40 años de una tradición de entrega de soluciones financieras acorde a las necesidades de todos nuestros clientes. Y si bien eso es nuestro foco y esa es nuestra gran misión, entendemos también de que desde nuestra postura como banco y como Grupo Vice, tenemos que aportar más a nuestra sociedad y a nuestro entorno, y particularmente a nuestros clientes. Y eso lo demostramos día a día con nuestro sello de excelencia, de atención a clientes, y particularmente lo hemos puesto en nuestro propósito, el de poder entregar cada día más una atención y un servicio más cercano con este sello humano que siempre nos ha representado como banco. Y entendemos que ese rol toma cada día más importancia en tiempos como los que estamos viviendo como país, donde hay mucha incertidumbre y donde estos momentos de conversación y estos momentos en donde podemos reflexionar y escucharnos hacen que sea mucho más valioso. En esa línea hemos invitado a dos grandes expositores. Nos van a acompañar Sebastián Claro y Eugenio Tironi, quienes nos entregarán un panorama y una perspectiva del destino que puede tomar nuestro país después de esta gran decisión que tenemos el 4 de septiembre. Gracias por estar aquí. Les vuelvo a agradecer la presencia a los que vinieron y también a los que nos están acompañando vía streaming. Al final, esto es un dato como técnico, al final va a haber una anfitriona que en caso de que haya preguntas se va a pasar con un micrófono para los que están acompañándonos acá, y para los que nos están mirando vía streaming pueden en el chat ir dejando las preguntas. Nosotros vamos a tratar de compilarlas y tratar de responderlas todas. Así que bienvenidos nuevamente a nuestro seminario Puentes hacia el Futuro, y invito ahora a subir a Paula Escobar, que va a ser nuestra gran moderadora, a Eugenio Tironi y también, por supuesto, a Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y muy bienvenidos a todos y todas hoy día a este muy interesante seminario sobre los desafíos de Chile post plebiscito, y con estos dos grandes expositores que tenemos hoy día, que van a referirse directamente a
justamente qué visualizan ustedes que es importante que pase el 5 de septiembre, cuáles son los escenarios que están configurando y también qué posibilidades ven, vamos a ir reflexionando durante este seminario, de que hayan ciertos acuerdos que puedan ser tomados antes del 5 de septiembre o incluso después, de manera de tener claro que este proceso constitucional avance y ojalá con un nivel de acuerdo más alto que el que vemos hoy día. Quiero contarles que, como decía Claudia Miranda, tenemos habilitado un formulario en el que podrán enviar preguntas a los panelistas. Para eso tienen que escanear el código QR que aparece en la pantalla y vamos a hacer todo lo posible por incluir todas sus preguntas que me serán enviadas a mí vía WhatsApp, de modo de ir juntando preguntas similares para los panelistas y dar entonces cuenta de todo lo que ustedes quieran saber. Quiero entonces sin más presentar a nuestros panelistas de hoy. Sebastián Claro es economista, académico y ex vicepresidente del Consejo del Banco Central, es ingeniero comercial con mención en economía y máster en macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile. Además es doctor en economía por la Universidad de California y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Banco Central y académico de la Universidad Católica y de la Universidad de los Andes. Un aplauso, por favor, para Sebastián Claro. Además nos acompaña Eugenio Tironi, quien es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es fundador de la Agencia de Comunicaciones Estratégicas Tironi, donde tiene un rol en la actualidad de socio, consultor y presidente. Ha sido investigador y profesor universitario en Chile y en el extranjero, y actualmente es docente en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e integrante de su consejo consultivo, además de columnista regular del Mercurio. Un aplauso para Eugenio Tironi. Vamos a partir entonces con estas reflexiones de puentes hacia el futuro, pensando en cuáles son los desafíos principales para cada uno de ustedes en el escenario de Chile post-plebiscito. Voy a darle primero la palabra a Sebastián para que, digamos, dé sus ideas generales sobre este tema, después Eugenio y después empezaremos con las preguntas y hacia el final vamos a tener las preguntas entonces del público. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias al vice también por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Yo quisiera partir estas breves reflexiones de una pregunta muy difícil, ¿qué va a suceder cómo pensar el post 4 de septiembre? A partir de tres reflexiones. Una es qué es lo que va a pasar independiente del resultado del 4 de septiembre. Lo otro es qué nos dicen los precios de los activos respecto de lo que va a pasar el 4 de septiembre y qué podemos esperar respecto de eso. Y segundo, unas reflexiones respecto del apruebo y el rechazo, de cuáles son los escenarios del apruebo y el rechazo. Partir una breve reflexión sobre la economía internacional. Yo creo que la inflación se transformó en un problema serio, especialmente en los países que tuvieron una expansión fiscal y monetaria muy extraordinaria. La FED tiene un problema inflacionario mayor y cómo salga de ese problema tiene relevancia para los países emergentes y para Chile en particular. Y yo visualizo tres escenarios posibles. Uno es el que de alguna manera se manifiesta ayer, que es el mejor de todos los escenarios, y que es algo así como que la inflación se deshace sola sin necesidad de alzas muy agresivas de tasas de interés y de una recesión en Estados Unidos. Hay otros dos escenarios, uno en donde la inflación se deshace solo con caídas fuertes de materias primas, y lo otro es donde la inflación se deshace con tasas de interés que son significativamente más altas de las que hoy día están incorporadas y por lo tanto con una contracción económica mayor. Yo creo que estas dos últimas alternativas son malas para los países emergentes y son malas para Chile y no están en absoluto descartadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cualquier escenario la situación económica internacional no va a ser positiva para Chile en los próximos 2 años. Especialmente además si consideramos que el gran salvavidas que ha tenido la economía mundial cada vez que hay una desaceleración importante, que es una expansión crediticia, fiscal en China, hoy no va a estar presente. En ese contexto, sabiendo que el ciclo económico en Chile, no tanto la tendencia, pero el ciclo económico en Chile tiene un componente externo importante, a mí me parece que la situación externa no es favorable para Chile y no lo va a ser
el próximo año, independiente si gana el rechazo o gana el futuro. Y eso es bien determinante respecto de qué es lo que va a pasar post plebiscito también. Además, yo quiero agregar un tema que me parece importante. La capacidad contracíclica de la economía chilena está en parte dañada. Lo que hemos visto nosotros desde la crisis del 2009, con una expansión fiscal extraordinaria, la crisis del COVID, con otra expansión fiscal más extraordinaria todavía, hoy día es menos posible de lo que fue en su momento. Y por lo tanto, ante una desaceleración que yo en principio no visualizo demasiado grave en el exterior, pero sí creo que las herramientas compensatorias por parte de Chile son menos de las que existieron en el pasado, y eso también va a ser cierto con rechazo o con apruebo. Y por último, Chile se encuentra en una fase de desaceleración causada en parte por un 2021 exuberante, digamos, y por una parálisis de inversión interna que difícilmente se van a revertir, yo creo, en el corto plazo. Ese es el contexto general. Ahora, eso no significa que ambas opciones sean equivalentes, pero creo que esta mirada general del mundo es indicativa de cómo puede ser la economía el segundo semestre y el 2023, independiente de cuál opción triunfe. Segundo, enfoquémonos en 3 precios de activos: peso, bolsa y tasas de interés de largo plazo. Yo creo que en estas 3 categorías hay evidencia de cierta anomalía en comparación con los comportamientos históricos. El tipo de cambio podría tener un castigo entre 150 a 200 pesos, por ejemplo, si es que uno lo compara con modelos tradicionales cambiarios que funcionaban relativamente bien y ve hoy día el error respecto de esas proyecciones. O segundo, si ve con monedas que se correlacionaban relativamente bien con el peso chileno y de las cuales hoy día nos hemos separado, y nos hemos separado en torno a un 20%. Ahí hay una anomalía, claramente. Segundo, la bolsa, sacando los SQM y los vapores que ustedes siguen más que yo, digamos, pero las acciones se transan hoy día a ratios muy inferiores a los que se transaban antes. La prima por riesgo accionario que se descuenta de los dividendos es bastante mayor que la histórica y por lo tanto ahí hay otra anomalía. Y respecto a las tasas de largo plazo, la tasa de 2%, el BCU esto puede parecer un poco técnico, digamos, pero largo plazo no parece demasiado distorsionada, creo yo, pero sí hay una anomalía en el sentido que la tasa nominal está muy por sobre la tasa real, casi 5 puntos, como si se anticipara que la inflación va a quedarse pegada en Chile por muchos años. Ahora, hay muchas posibles explicaciones de por qué estos precios de los activos tienen estas anomalías. Uno podría pensar en que hay una duda respecto del riesgo soberano chileno. Yo creo que efectivamente el problema fiscal en Chile es importante, pero me parece que los mercados hoy día no están castigando la deuda chilena de manera significativa, a juzgar por los precios internacionales. También uno podría pensar que la institucionalidad monetaria está abiertamente cuestionada y por lo tanto ya el Banco Central no va a ser capaz de llevar la inflación a 3%. Yo creo que eso siempre es posible, digamos, pero no lo veo como el argumento central. Pero sí creo que hay otras explicaciones para entender estas anomalías en precios de activos que también podríamos usar y que me parece que tampoco se juegan demasiado en la opción apruebo y rechazo, demasiado digo yo. Uno es que en Chile se ha consolidado una perspectiva de crecimiento mediocre. Antes era una posibilidad, hoy día me da la impresión de que está bastante consolidada. La idea de que el crecimiento de tendencia no pasa mucho del 2%, quizás 2,5% si nos ponemos un poquito generosos. Segundo, lo que mencioné antes, la capacidad fiscal y monetaria de responder a shocks es menor que antes. Y eso hace que la inflación y la volatilidad cambiaria sean mucho mayores. Y eso le hace exigir a los inversionistas un premio mucho mayor en los activos a los cuales yo hacía referencia antes. Estamos en un mundo de mucho más volatilidad y en un país de mucho más volatilidad. Lo mismo con las políticas económicas y la certeza jurídica. De alguna manera se ha minado un poco la certeza jurídica, creo yo. Las políticas hoy día se han vuelto más difíciles de predecir, las políticas económicas, y por lo tanto eso le introduce volatilidad, castiga en exceso los precios de los activos en Chile. Y tercero, hay un problema de menor liquidez en el mercado financiero que es evidente, ¿ya? Y que hace que también haya un castigo a los precios, especialmente los nominales. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas de estas consideraciones que estoy mencionando, menor liquidez, menor espacio contracíclico, peor calidad y más volatilidad en las políticas públicas, un crecimiento más debilitado de manera estructural, creo que tampoco
se van a modificar por lo menos en el corto plazo en cualquiera de las dos opciones. Por lo tanto, ¿qué incorporan los precios de los activos? Bueno, es muy difícil saber, es una combinación de esto, pero es aquí donde yo me dejo caer sobre las distintas opciones del apruebo y el rechazo. Yo creo que no hay que evaluar esta discusión en términos de dos opciones dicotómicas. Acá hay un continuo de probabilidades. Y la pregunta es si el apruebo aumenta la probabilidad de algunos escenarios y disminuye la probabilidad de otros escenarios, y si el rechazo hace lo mismo. Por lo tanto, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué resultado, para efectos de precio de los activos y trayectoria de la economía hacia adelante, aumenta la probabilidad de una política que favorezca el desarrollo o que perjudique el desarrollo? ¿Qué resultado aumenta la volatilidad en las políticas económicas y por lo tanto la volatilidad cambiaria e inflacionaria? ¿Y qué resultado aumenta la probabilidad de profundizar el mercado capital? ¿Qué resultado aumenta la probabilidad de un problema fiscal? Solo respondiendo a esa pregunta vamos a poder tener una idea de hacia dónde están inclinados la evolución de los precios de los activos post plebiscito y hacia dónde está inclinada la dinámica de la inversión post plebiscito. Yo creo que si gana el apruebo hay dos escenarios. Un escenario sin cambios al proyecto de constitución y un escenario con cambios. Yo tiendo a pensar que la probabilidad de cambios sustantivos a los temas negativos, por lo menos que yo visualizo en la constitución, son muy bajos. ¿Por qué? Uno, por una razón bien práctica, porque es muy difícil pensar que la opción que gane naturalmente se vaya a una discusión de decir, bueno, tenemos que cambiar lo que ganó, pero espérate, pues si ganamos, ¿por qué vamos a cambiar lo que ganamos? Segundo, hay una discusión fuerte sobre el Parlamento del legitimado. ¿Cómo este Parlamento va a ser suficiente para cambiar una constitución que acaba de cambiar sustancialmente, especialmente la estructura del Senado? Pero tercero, y quizás más importante, porque las fuerzas, creo yo, que dominan en el gobierno son fuerzas que están muy comprometidas con la nueva constitución. Si al final del día la nueva constitución en la convención constituyente es fruto en buena parte del proceso de negociación entre ciertos grupos de izquierda extraparlamentaria, pongámoslo así, grupos indigenistas, pero también el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están en el core del gobierno. Entonces me parece difícil pensar que haya verdaderamente un apetito por parte del gobierno a cambiar la Constitución en los temas sustantivos a partir de un triunfo del apruebo. Creo que hay otro sector que está dispuesto a cambiar y que tiene mucho más presencia en el Parlamento, pero me cuesta pensar que haya viabilidad política de hacerlo en contra de lo que piensa el core del gobierno. Ahora, ¿cuáles son esos temas más difíciles, más relevantes de la Constitución que yo creo que no van a cambiar? Primero, que la mayoría circunstancial tiene mucho poder. Segundo, una participación del Estado en la economía que no asegura la igualdad de trato con los privados. Un regionalismo que es necesario pero confuso, en mi opinión, tal cual como está escrito, y generador de un potencial problema fiscal y administrativo. Una plurinacionalidad que deja muchas dudas abiertas respecto de su alcance. Un concepto de propiedad privada más débil y temas ambientales que son necesarios e importantes, pero que en mi opinión están mal delimitados. Quizás después podemos profundizar en algunos de estos puntos. ¿Cuál es mi punto acá? Que los precios actuales creo que incorporan una cierta probabilidad de ocurrencia de este escenario, pero también una probabilidad que no suceda. Estos cambios me refiero. Y por lo tanto creo que en lo fundamental un triunfo del apruebo disminuye la probabilidad de un desenlace mejor. En lo que yo visualizo es un texto constitucional más positivo, pro inversión, y aumenta significativamente la probabilidad de un escenario más malo. Y creo que en ese sentido es donde, si uno visualiza cuáles son los eventos posibles a partir del 5 de octubre, creo que la distribución de probabilidades se mueve hacia una mucho más probabilidad de inamovilidad del texto actual y se descartan lo que yo creo son las probabilidades de eventos mejores y por lo tanto creo que eso puede conducir a una corrección relativamente relevante de los precios de los activos. Si gana el rechazo, yo creo que hay una asimetría, porque también se genera una incertidumbre importante. No creo que se zanje demasiado a partir del triunfo del rechazo. Pero sí pienso que en lo fundamental se elimina, llamémoslo así, la cola de la izquierda de la distribución de probabilidades, con una constitución maximalista. Creo que la probabilidad de ese escenario
tiende a disminuir radicalmente con un rechazo. Ahora, conceptualmente entonces, me parece que hay un espacio para el upside a partir del rechazo, ¿ya? Pero ese espacio es acotado, porque están supeditados a un conducto institucional que es muy incierto. En ese sentido, yo creo que los resultados van a depender del liderazgo del gobierno y del Congreso, en acotar y en acordar un proceso rápido y razonable para conducir a una preparación de una nueva Constitución. Hay distintas maneras de pensarlo, digamos, pero creo que se requiere de acotar ese proceso de manera rápida si es que el espacio para un mejor resultado va a dominar. Si no, se puede producir una nebulosa incertidumbre que, insisto, no necesariamente va a ser negativo en términos de lo que hoy día está incorporado, pero sí puede descartar algún escenario muchísimo mejor. La única quizás distancia es que el triunfo o el rechazo sea muy holgado. Yo creo que es difícil que eso suceda, pero que sea muy holgado, y ahí podría haber un upside relevante en el corto plazo, por lo menos, en el muy corto plazo, pero insisto, para sostener ello se requiere los incentivos para generar un nuevo texto que se mantengan vigentes. En lo fundamental yo creo que hay una asimetría importante. Veo mayor probabilidad de un efecto negativo en el caso de un apruebo, porque veo cierta inamovilidad en la posibilidad de reformar una vez aprobado, y veo un espacio positivo, pero más marginal en el caso de un rechazo, en el sentido que la cola izquierda, llamémoslo así, se tiende a disminuir de probabilidad. Ahora, creo que una lógica similar aplica a las decisiones de inversión y empleo, que hoy están virtualmente paralizadas. Nuevamente aquí hay una asimetría, yo creo que una asimetría. Creo que de ganar el apruebo hay pocos elementos para destrabar en el corto plazo esta dinámica. Porque son muchos los sectores potencialmente afectados por una propuesta constitucional. Estamos hablando de minería, de agricultura, forestal, otros recursos naturales, infraestructura, salud, educación. En caso de ganar el rechazo, yo creo que es difícil pensar en que estas decisiones se destraben rápidamente, las decisiones de inversión y de empleo. Pero se abre una luz nuevamente, y creo que la conducción política del gobierno post-plebiscito es clave, junto con las fuerzas presentes en el Congreso, para tratar de despejar relativamente rápido la posibilidad de un proceso, y eso asegure por lo menos un espacio de recuperación mayor. Creo que en ese sentido el rechazo no asegura en absoluto el éxito de la recuperación, si tuviera, pero en mi opinión lo permite más que el apruebo. Esas serían mis reflexiones iniciales, Paula. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Un análisis muy completo, además, de la situación económica actual, qué cosas son inherentes a la realidad que estamos viviendo, gane el apruebo o el rechazo, y también, obviamente, los escenarios que ves tú y de acuerdo a lo que resulte del plebiscito. Vamos con Eugenio Tironi ahora, que también va a hacer un análisis de qué va a pasar post-plebiscito desde un punto de vista más político, cultural y social. Así espero. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser más breve, creo yo, para ir dejando el espacio a profundizaciones más adelante, pero bueno, los plebiscitos son y los referéndums son un evento traumático, porque uno tiene que optar entre dos opciones que están en la papeleta. Uno le encantaría que hubiera más graduación, que uno pudiera preparar uno mismo el plato, pero le entregan 2 platos servidos y uno tiene que elegir. Eso es bastante, como dije, desgarrador, pero así es la democracia. La democracia funciona con papeleta, en la cual vienen nombres. Yo creo que hay que decir que el proceso constituyente chileno, y algo que a veces se olvida, nace de un colapso muy profundo de nuestra democracia, nuestra convivencia, nuestras instituciones, nuestra expectativa, nuestra visión del pasado, los conceptos a partir del cual entendíamos el desarrollo, una ruptura también de la solidaridad, de la fraternidad entre generaciones, entre regiones y Santiago, entre pueblo originario y el resto de la nación chilena, un quiebre también por parte de las mujeres sobre el orden patriarcal. O sea, nosotros a veces se nos olvida y tenemos mucha facilidad para olvidar. Vivimos un quiebre, una fractura
más bien se exteriorizó una fractura, un quiebre de enormes proporciones, que en muchas otras naciones del mundo habrían llevado, no hay ninguna duda, a una revolución o a una guerra civil. Y nosotros estuvimos muy cerca de eso. Entonces es el punto de partida de todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que toda evaluación hay que hacerla respecto de ese punto de partida. Hoy día estamos más cerca o más lejos de ese punto de partida. Y lo que decidamos hoy día, o el 4 de septiembre, nos aleja o nos acerca de ese punto de partida. Pero yo creo que olvidar ese punto de partida es volver a la miopía que nos condujo al 19 de octubre. Esa es la primera cuestión que... Ahora, yo creo que el proceso se ha dado en forma hipercivilizada, porque más allá de los excesos de mesura y del folclore de la convención, esta cumplió con los plazos, cumplió con las reglas, incluso reglas que a ella misma no le acomodaban, como los 2/3. Sacó el texto en el tiempo acordado. Claro, hay cuestiones que nos molestaron a todos, seguramente a todos los que estábamos en esta sala, pero que nunca habíamos hecho un experimento de esta naturaleza, con gente de regiones, con mucho más jóvenes, en la instancia republicana más joven, digamos, en la historia chilena, o en la historia democrática chilena al menos, con paridad, con escaños reservados. O sea, aquí fue una confluencia de muchos tipos de culturas, conocimiento, ontología, pongamos el nombre que queramos. Esto no fue una reunión en un salón como este de puro hombre blanco, educado en las dos grandes universidades de Santiago. Aquí metimos a todos los animales dentro de la misma jaula y les dijimos, sin regla, pónganse de acuerdo y establezcan ustedes mismos gran parte de las reglas y lo sacaron adelante. Entonces yo creo que va a llegar el momento que tenemos que ser mucho más justos respecto a lo que fue la convención. Hay cuestiones que nos molestaron, pero de pronto es necesario que los niños hagan la pataleta. Es necesario que los niños expresen su resentimiento, su furor, su rabia. Y aquí tuvimos, en cierto modo, en la convención una suerte de escenificación del estallido. El estallido fue en las calles, la convención fue, en cierto modo, el estallido. Y yo creo que yo en ese sentido quiero decir, es muy fácil y es muy cómodo hacer meme, ser irónico, reírnos de las tías Pikachu y los pelados Bade. Pero de pronto es importante sacarnos las anteojeras y ver que ese es parte del Chile real. De un Chile que no queríamos ver y que emergió, digamos, en un momento de forma bastante, si ustedes quieren, a veces bastante grosera, pero no violenta, como fue en octubre del 19. Entonces, eso, y además es interesante, creo yo, cómo se produjo el debate dentro de la convención. Ese fue una suerte de bazar. Esto parecía Estambul. Un gran bazar donde se negociaban intereses, visiones, había alianzas indigenistas y feministas, entre regionalistas y parlamentaristas. O sea, en que se cruzaron intereses, fue un mercado. Ahora, lo curioso es que los que peor se movieron en ese mercado fueron los más favorables al mercado, que en general se taimaron y dijeron, no nos quieren, nos agreden, no nos incorporan, no nos incluyen. O sea, tuvieron como digámoslo así, fue como la actitud del minoritario, digamos, que se taima. En lugar de buscar alianza y llegar a acuerdo, en base a esa condición que todos hemos vivido en democracia, que es ser minoría. Y hemos mucho vivido en democracia ser minoría bajo reglas particularmente injustas y bajo situaciones no democráticas. Por lo tanto, también es bueno que todos experimentemos alguna vez en minoría y buscar acuerdos siendo minoría. No se consiguió del todo en la convención, pero se ha venido consiguiendo después. Yo otra cosa que celebro lo que ha venido ocurriendo en el país post-convención. Uno podría decir, incluso para ser provocativo,
que las fuerzas que perdieron en la convención están ganando la batalla fuera de la convención. Porque hoy día efectivamente hay mucho más acercamiento, incluso entre el mundo del apruebo y el mundo del rechazo, respecto a qué, respecto básicamente a la agenda del rechazo. Porque estos temas que planteaba un poco Sebastián, plurinacionalidad, sistema de justicia, Senado, la forma que quiere la regionalización, la prerrogativa del presidente de la República respecto a los gastos fiscales, puras cuestiones, ¿no es cierto?, que en torno a los cuales estamos conversando, son las prevenciones que planteó, digamos, la centro-derecha dentro de la convención. Y lo que plantea el mundo del... Yo creo que ha sido súper interesante la fuerza que ha tenido el debate público, está teniendo el debate público, la preeminencia que está teniendo y está llegando a este resultado de que la inmensa mayoría de los chilenos, según la encuesta, está por rechazar para alcanzar una nueva constitución, no mantener la actual, y los que están por el apruebo están por aprobar, pero considerando una reforma de la propuesta de la convención. O sea, nadie está dispuesto a aceptar las dos alternativas que están en juego. Entonces eso, si a mí me hicieran elegir, tú que quisieras haber vivido lo que vivimos respecto a la convención, con todos sus excesos, o haber tenido una reunión de expertos en el Hotel Ritz, en la cual la condición de entrada era un doctorado en una universidad anglosajona, en una escuela de derecho de alta reputación, yo la verdad que me quedo con lo primero. Respecto al problema que teníamos que resolver, y el problema que teníamos que resolver y que tenemos que resolver es una aguda crisis de cohesión social de un país respecto al cual no sentimos gratitud, símbolos que no sentimos propios, identidades que nos parecen ajenas, o sea, todas esas cuestiones que vimos, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, vimos en la convención. Así que eso, yo creo que tenemos que asumir que Chile tiene mucho más heridas de las que creíamos. No son solamente los pueblos originarios, que es muy importante, están las mujeres, están las regiones, están los grupos que se han sentido marginados. Yo creo que la transición y el sistema político quedó en deuda con eso, está en deuda con eso. Esto es una cuestión que teníamos que encarar. Yo que soy un férreo defensor de los 30 años, yo creo que los 30 años fueron mezquinos y fueron un tanto ciegos respecto de estas fuerzas que han emergido. Ahora, que de todo esto salieron de la convención, como un poco decía Sebastián y de su propuesta, que salieron ideas como disruptivas, ideas que no estaban muy presentes en el debate previo. Es cierto, o sea, la convención no fue tímida en materia de propuesta. Ahora, bueno, también, acá, digamos, es el derecho de cada generación, digamos, a plantear un texto lo que se imagina que debe ser en la sociedad. Entonces, yo la verdad no le tengo mala al hecho de ser ambicioso. Además, cuando me lo dice además alguien que fue un fervorizado enamorado de los Chicago Boys y de la revolución que implantaron en Chile, que me vengan ellos a decir de que no hay que ser utópico, de que no hay que ser romántico, de que no hay que ser disruptivo, por favor, mantengamos la prudencia. O sea, yo no niego el derecho a ser ambicioso como lo ha sido la convención. Ahora, por último, esta es mi reflexión final para esta introducción nada más, pero yo no niego la importancia que tienen las constituciones. Ese tema de la constitución también fijan un rumbo, son una narrativa. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde las otras fuentes de construcción de narrativas están tan debilitadas, me refiero, por ejemplo, a la iglesia, a los partidos políticos. Yo creo que era medio inevitable que esta constitución fuera ambiciosa en términos de construir un rumbo, un horizonte normativo.
Pero eso no va a hacer al país, o sea, nos pueden indicar un rumbo, pero las constituciones no confeccionan a los países. Yo creo que incluso es al revés, los países, las sociedades, las culturas toman las constituciones y las adaptan a cierta inercia, a cierta tradición. En ese sentido, cuando muchos de mis colegas analizan así asépticamente la propuesta de la Constitución, por ejemplo, o la Constitución del 80, y a partir de eso derivan comportamientos mecánicamente. A norma A, comportamiento A. A norma B, comportamiento B. Yo la verdad es que no me compro esa teoría. Miren, con la Constitución del 80, que es una Constitución que se supone neoliberal, de Estado subsidiario, Chile es el Estado más socialdemócrata de toda América Latina. El país más socialdemócrata de toda América Latina. O sea, con una misma Constitución se pueden hacer muchas cosas. A eso quiero ir. Por lo tanto, no creo que la Constitución nos lleve ni al paraíso ni al infierno. La Constitución no nos lleva ni a Venezuela ni a Estados Unidos, ni a Cuba ni a Bolivia. Eso va a depender de las fuerzas culturales, va a depender de las mayorías políticas, va a depender del mercado. Hay que confiar más también en el mercado. Las cosas que son imposibles, por más que los deje escrito en la Constitución. Entonces, yo soy más modesto, más conservador respecto al valor y la importancia que tienen las constituciones. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y esa es la pregunta que se nos hacía. Para mí el desafío es cómo proseguir con este proceso de sanación en que hemos estado envueltos como sociedad desde octubre del 19, en que hemos participado todos, gobiernos, oposiciones, izquierdas y derechas. Yo creo que la convención, cuando se haga la lectura de más lejos, va a ser mirada con mucho más indulgencia a lo que lo estamos mirando hoy día. Creo que el proceso que estamos viviendo va a ser visto con mucho mayor indulgencia aún, el tipo de transición que estamos viviendo, que yo encuentro que es bastante espectacular. Y lo que hay que preguntarse, digamos, es qué decisiones son las más adecuadas para seguir con este proceso que nos va a tomar tiempo, nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Cómo vamos a seguir avanzando en reconstruir la cohesión social que perdimos? Que tuvimos en los 30 años, en el momento peak de los 30 años, pero que fuimos perdiendo lentamente hasta que estalló. ¿Cómo la reconstruimos? Y yo creo que ese es el desafío, y para eso hay muchos caminos, podemos comentar cuáles son los caminos, pero yo creo que yo me congratulo que cada vez más ese propósito lo compartimos todos, estemos por el apruebo o el rechazo. Muchas gracias, Eugenio. Quiero recordarle a los presentes y las presentes acá y a los que nos están viendo por streaming que las preguntas van a ser a través de código QR. Este código QR no van a ser con micrófono en pos del tiempo. Así que manden sus preguntas a través de este código QR y me las van a enviar a mí para que podamos tratar de cubrir todas sus inquietudes. Vamos ahora a las preguntas que van a ser como más cortas para que podamos avanzar en distintos temas. Ustedes ya han dejado bastante claro su panorama, digamos, lo que consideran que es fundamental de analizar en el escenario del 5 de septiembre. Pero quiero ahora preguntarles no desde el punto de vista descriptivo, sino desde el punto de vista de lo que ustedes consideran, cuál es su juicio personal de qué debiera hacerse en ambos casos. Esta es una elección binaria, todas las encuestas están mostrando que al parecer va a ser un resultado estrecho, es difícil estimar el votante real, digamos, con el voto obligatorio que no hemos tenido en tantos años, pero, digamos, todas las encuestas están mostrando que esto va a ser un resultado estrecho, que va a dejar entonces a un grupo muy importante de chilenos en el lado de haber perdido en su opción. ¿Qué es importante? Nos vamos a poner en los dos escenarios a su juicio, si gana el apruebo y si gana el rechazo. Y vamos a partir por ponernos en el escenario de si gana el rechazo, Sebastián y Eugenio, ¿qué creen que es fundamental hacer el 5 de septiembre? Sebastián. Análisis político complejo. Yo creo que el presidente tiene un espacio importante para, aquí se dice a lo mejor como un lugar común, hay algunos que dicen que podría casi tener el camino más fácil en ese escenario,
Creo que al presidente Boric se le abre un espacio muy importante de retomar un proceso que obviamente va a haber demostrado, si ese es el resultado, que algo no funcionó, pero que yo creo que en general sigue abierto. Y por lo tanto, esa ventana de conducción es muy importante y creo que el espacio para aunar criterios existe claramente. La gran dificultad, creo, en ese paso es qué sucede con si tú quieres, las fases más duras del gobierno, que se van a haber visto muy derrotadas. ¿Cómo logra compaginar un espacio mayoritario, creo yo, desde la derecha a la centroizquierda hasta el Partido Socialista probablemente, donde creo, siguiendo un poquito el punto de Eugenio, donde todo el terremoto que ha sucedido en Chile en los últimos 3 años ha dejado huella, digamos. Yo creo que en ese sentido hay bastante disposición a aunar ciertos criterios. Me parece que, y el presidente creo que tiene la posibilidad de conducir ese proceso. Su gran dificultad es su flanco izquierdo en ese caso, y ahí sí que no sé cómo manejarlo, digamos. Sebastián, y en ese sentido, para completar esta pregunta, uno de los debates respecto del rechazo fue lo que instaló, de hecho, el mismo presidente Boric, que dijo, bueno, si gana el rechazo, hay que llamar a una nueva convención, porque es el único camino legítimo de resolver este problema, ¿no? Ya que, en el fondo, sí que hay consenso, yo diría, pero completo, de que el proceso constitucional sigue si es que gana el rechazo. No es que nos volvemos a la Constitución vigente hoy día y seguimos igual. Yo creo que eso hoy día no hay ningún partido político, desde luego, que esté en esa postura. Entonces, tú lo ves, ¿cuál es tu percepción personal? ¿Crees que cuál de los caminos que hay por delante es mejor o más viable, de manera de, como plantea Eugenio, que de nuevo este nuevo proceso, si gana el rechazo, también sea legítimo, ¿no? Porque finalmente este proceso, con todos sus bemoles y problemas, sí ha sido visto como un proceso legítimo justamente por la participación de sectores amplios de la sociedad. Una nueva convención, reformas a la actual constitución vigente, o un comité de expertos, que es lo que había aparecido, de hecho, en las encuestas, como me recuerdo una encuesta de Criteria que decía que comité de expertos era la opción que ganaba, pero ahora que a la gente ya se le está poniendo en el escenario completo, ya esa opción ha ido perdiendo terreno, digamos. Y entre otras cosas plantea el problema de quién elige a esos expertos y cómo se logra que esos expertos también tengan una legitimidad frente a la gente. A ver, 2 cosas. Yo pienso que más allá de mi preferencia personal, yo creo que es inevitable, hay que distinguir la política en esto de la legalidad. Yo creo que hay una discusión de legalidad que a mí no me parece que sea automático que haya que llamar a una convención, pero creo que ese es el proceso que finalmente se va a terminar imponiendo. Aunque se le pregunte a la gente, yo creo que las alternativas del Congreso, un panel de expertos, aunque las encuestas de repente dicen que los paneles de expertos son mayoritarios, a mí me cuesta pensar que finalmente la ciudadanía vaya a votar por panel de expertos. Entonces creo que, dándonos a lo mejor una vuelta larga, no por las razones legales, sino que políticas, posiblemente se termine en una convención. Ahora, la probabilidad de equivocarme puede ser alta, digamos. Ahora, ¿cuál es el formato de esa convención? Yo creo que posiblemente no sea exactamente igual que la actual, digamos, en términos de cupos reservados, listas de independientes, a lo mejor su mismo tamaño, no lo sé eso. Pero creo que... Por la duración, por ejemplo. Que también sí, la duración, acortarlo... Claro, que partieran de la base de lo que ya hay, de manera de que fuera más acotado. Y hay un cierto aprendizaje, hay una cierta discusión constitucional que hace 2 años no existía, hoy día ya existe, y por lo tanto creo que es posible que se haga más corto. Yo no soy experto legal, ni mucho menos en eso, pero me parece que al final del día es difícil salir de un proceso tipo convención. Eugenio, ¿qué hay que hacer el 5 de septiembre si gana el rechazo? Que además sería para el gobierno un golpe muy fuerte, ¿no? Porque tal como se ha comentado desde el inicio de este nuevo gobierno del presidente Boric, ha quedado muy unido, digamos, la adhesión al gobierno junto con la adhesión a la convención, y por lo tanto están muy interrelacionados sus destinos, en cierto sentido. Claro, yo creo que si gana el rechazo, por el lado del gobierno tiene que ser un cambio de gabinete, ¿no es cierto? Poner un ministro o una ministra de Interior que encabece la búsqueda de un acuerdo, y que sea quien haga la propuesta y operacionalice esto que planteaba Sebastián recién de un camino, ¿eh?
que prosiga con el proceso. Por el lado del frente del rechazo es cómo mantienen acotado, digamos, y aislado a un grupo que va a sentirse muy enfervorizado, de decir, miren, ganamos, tuvimos razón en el 2020, en el plebiscito de entrada, y hay que mantener la Constitución tal cual, con pequeñas reformas. Que eso, así como si ganara el apruebo, va a haber un grupo, como tú señalabas, Sebastián, que va a decir no se cambia nada. Si gana el rechazo va a haber un grupo que va a ser importante, que tiene la segunda o tercera bancada en el Congreso de los republicanos, que va a decir esto nos dio la razón, no se cambia nada. Ahora, el rechazo, si se produce el rechazo, yo creo que uno de los grandes peligros es que nos empantanemos en una discusión de procedimiento por largo tiempo. ¿Qué pasa con la paridad? ¿Qué pasa con los escaños reservados? ¿Qué pasa con las regiones? Porque si se establece una nueva convención elegida a partir de un colegio electoral único, vamos a tener apuro, otra vez, hombres santiaguinos, digamos, elegidos. ¿Qué pasa con los independientes? Porque esto que tuvimos tanto independiente en la convención no fue porque a alguien se le ocurrió y se volvió loco. Hoy día todo el mundo se lava las manos como Pilato y si yo no fui de la idea. Fue porque el grado de prestigio de los partidos políticos era tal que si la convención descansaba en los partidos políticos hubiera tenido cero legitimidad. Entonces por eso se llevó a los independientes. Y hoy día todos nos quejamos que esta cuestión fue ingobernable porque había muchos independientes. Entonces, ¿qué pasa con los independientes? Entonces, hay un gran peligro y por otra parte está la discusión, ¿no es cierto?, que ya está instalada, ¿no es cierto?, en Chile Vamos, ¿sí?, en el frente, digamos, del rechazo, es cuál es el camino, digamos, convención, expertos, parlamento o una mezcla. Entonces, a mí me da un poco de susto, creo que sería un grave, digamos, para el sistema, de que nos entrabemos otra vez, nos quedemos empantanados en esa discusión de procedimiento. En circunstancias que estamos ya bien, estamos mucho más cerca en la discusión de contenido, estamos como convergiendo en la discusión de contenido. A mí me gusta un poco una propuesta que le escuché, me parece que a Jorge Correa Sutil, el otro día, decir, mira, hagamos una convención un poquito más chica, con menos tiempo, a ver cómo se procede para configurarla, pero que parta del texto de la convención pasada. O que use los dos textos, la Constitución actual y esa, como base. Eso podría permitir entrar rápidamente a la discusión de contenido. Pero eso así lo veo yo. Yo creo que si gana el rechazo, así como si gana la prueba, va a ser muy importante los puentes que hayan entre los moderados de ambos lados. ¿Y quiénes podrían ser esos puentes? Porque hoy día, claro, se ve la situación tan polarizada, ¿no?, que uno dice, bueno, pero ¿quién ahora podría ser ese grupo que intermedie entre, digamos, centro-izquierda y centro-derecha, que son los grupos que están entre aprobar para reformar o rechazar para reformar? El MAPU. Como en la vieja concertación, dices tú. O sea, ¿qué? ¿La exconcertación? Claro, o sea, yo creo porque el MAPU, irónica, porque el MAPU fue un poco el puente entre la democracia cristiana y los socialistas y la izquierda marxista. Entonces hoy día necesitamos alguien que haga puente entre los reformistas del rechazo y los reformistas del apruebo. ¿Quiénes son? Ese mundo como de la concertación que está en ambos lados. O sea, tiene que ser un diálogo entre Carolina Tobá y Nacho Walker, para decirlo así. Entonces, en una de esas, digamos, esto como el cisne, este es un renacimiento de la concertación. Vamos a conversar después, Eugenio, más en detalle de la concertación, porque justamente la centroizquierda es la que se ha dividido, una división histórica, digamos, que no había pasado en 30 años por este plebiscito de salida en que hay una parte de la centroizquierda votando rechazo y otros por el apruebo. Quiero preguntarle qué va a pasar entonces si gana el apruebo, que nos quedó pendiente. ¿Qué pasa ese día 5 de septiembre si gana el apruebo? ¿Qué crees tú que es importante que pase más bien? A ver, yo lo mencioné un poco en mi reflexión inicial. Claro, tú decías que estabas escéptico de que triunfando el apruebo hubiera ganas de cambiar. Yo creo que es interesante que el gobierno es distinto que la bancada dominante en el Parlamento. Me da la impresión de que ahí el socialismo es mucho más fuerte
y en el gobierno no lo es tanto. Por lo tanto, me cuesta visualizar la factibilidad y el incentivo, no del presidente, pero sí de un grupo muy significativo del gobierno de modificar cosas relevantes de la Constitución. Entonces, dos conceptos quizás. Uno es cómo evitar por parte de... O sea, creo que el presidente podría ganar mucha fuerza. Entonces, en términos legislativos, llamémoslo así, yo creo que se le puede, entre comillas, despejar un cierto panorama en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones. Creo que el viento de cola puede ser importante para efectos de esa discusión. Creo que el gran reto que tiene, uno es que la fuerza maximalista, llamémoslo así, lo hemos visto y se comenta, digamos, en las costas, digamos, y que no se produzca un desorden respecto de anticipar muchas cosas que de alguna manera están en la Constitución. Pero a mí me preocupa la parte económica, de que no se venga para abajo fuerte la economía. Porque yo creo que la parálisis que ya estamos empezando a ver en función del plebiscito se puede agudizar mucho si efectivamente el triunfo del apruebo se siente, se visualiza como un huracán que pasó y efectivamente se validó todo lo que pasó el 18 de octubre, digamos, y efectivamente que había que partir con el país borrón y cuenta nueva. Si ese es el mensaje que se termina transmitiendo y es lo que valía el gobierno, yo creo que se le puede complicar mucho la situación económica y el presidente finalmente tiene incentivo que su gobierno funcione bien. Y que la inflación baje y que el tipo de cambio no se vaya a 1.300 pesos y que la economía no se le caiga como piano el próximo año. Entonces, creo que esa tensión es muy compleja de manejar si el triunfo del apruebo finalmente es visto como un ganamos, así ganaron los duros del otro lado, llamémoslo así, y por lo tanto acá hay poco espacio para el cambio. Pero yo insisto, yo creo que soy bien escéptico de que se puedan producir los cambios en el Parlamento porque tendrían que producirse a partir de un acuerdo de la desconcertación o el MAPU, como decía Eugenio, con la centro derecha, yo creo que a espaldas un poco de la mayoría del gobierno. O sea, claro, sería como una coalición del gobierno desacoplarse de la otra, ¿no? Exactamente, y negociar con la derecha un acuerdo de transformaciones relevantes en la nueva Constitución me parece no me parece muy viable. Eugenio, ¿qué hay que hacer el 5 de septiembre si gana la prueba? Bueno, primero para ganar la prueba seguramente va a tener que adoptar ciertos compromisos previos respecto a ciertas reformas. Y yo creo que un poco es el debate que está instalado en el mundo de la prueba, ¿no es cierto? No tanto cuáles podrían ser esas reformas, sino si acaso es conveniente hacerlo antes o esperar el 5 de septiembre. Tengo la impresión de que van a verse obligados, digamos, a hacer un compromiso previo, un poco en la línea del PPD. Claro, el presidente el lunes como que cerró esa puerta y el martes la abrió, ¿no? Sí. Como la relativizó por lo menos esa declaración del lunes en que dijo que eso era una conversación posterior, que abre también entonces esta duda que plantea Sebastián de, bueno, si no ponen antes... Pero en todo caso lo que se ha conseguido es que ya se desdemonizó los cambios de la nueva Constitución. Incluso Tellier, del Partido Comunista, dijo que ellos estaban dispuestos el 5 de septiembre a conversar sobre perfeccionamiento, correcciones, cambio a la nueva Constitución. O sea, ya hoy día no es demoníaco plantear. Esto ya no es un texto sagrado, esto no es la Torá. Esto se puede cambiar. Incluso los convencionales, ¿no es cierto?, se supone que están como escondidos porque ya les pasó su hora. Entonces, una cuestión son los cambios a la Constitución, pero no creo que eso sea lo más relevante. Si se llegara a ganar el apruebo, están todo el conjunto de leyes que se requieren para operacionalizar la nueva Constitución. Como 80 leyes. Que es una cuestión monstruosa, que es someter al Congreso a un estrés que no ha tenido jamás en su historia. Para lo cual se requiere un acuerdo muy amplio. Porque aunque sean 4/7, digamos, la derecha podría vetar cualquier cosa. Por lo tanto, se requiere la comparecencia de la derecha o de la actual oposición para aprobar esas leyes. Esa es la letra chica, ¿no es cierto? Y todos sabemos la importancia que tiene la letra chica. Estamos hablando en una institución que la conoce bien. Por lo tanto,
Eso va a ser un factor regulador, digamos, de lo que apruebe la Constitución. ¿Ah? O sea, buena parte del destino de las normas se va a jugar ahí. ¿Ah? En que ahí se va a ecualizar. Además que la Constitución que se apruebe deja muchas cuestiones sometidas a la ley. Es, digamos, ambiciosa en la retórica, pero bastante mezquina en la normatividad. ¿Y por qué dejó la cosa sometida a la ley? Porque no se pusieron de acuerdo, obviamente, en buena hora. ¿Ah? Entonces, hay muchas cuestiones que van a quedar sometidas a la ley. Y además hay muchas cuestiones que quedan sometidas a los tribunales y a la Corte Constitucional, que también va a ser una interpretación de la norma constitucional y las va a ajustar ¿a qué? A la realidad. ¿Ah? Entonces, yo en ese sentido creo que la nueva Constitución es un tigre, ¿ah? Que tiene rayas de tigre, pero no tiene la ferocidad de un tigre. ¿Ah? No solamente por la reforma, sino que por las leyes complementarias y por el montón de aspectos que quedan sometidos a la interpretación de los tribunales. Eugenio, ¿cómo has vivido tú siendo, digamos, concertacionista de corazón, de identidad, de alma, el cisma que se ha producido en la centroizquierda, ¿no? En que tenemos una situación inédita, en que tenemos 3 expresidentes, en que los 3 van a votar distinto o han manifestado voto distinto? El expresidente Frey rechaza, el presidente Lagos no se pronuncia y la expresidenta Bachelet aprobando. Y que vemos, en el fondo, todos los días personas de la exconcertación que dicen que van a votar rechazo, así como otras por el apruebo. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo ves? ¿Este es un cisma definitivo, una reconfiguración de nuevo orden político? Digamos, yo lo he vivido obviamente con bastante desgarro. Esta es la primera vez que un grupo importante de la vieja concertación se suma a la derecha en una coalición donde son minoría. ¿Ah? Porque la pregunta es cuántos parlamentarios, alcaldes y votos tienen los amarillos, digamos así. 0. ¿Ah? No tuvieron ni siquiera un convencional. Entonces, el peso del rechazo está en la derecha. Eso no lo habíamos visto nunca. ¿Ah? Ahora, como decía antes, a lo mejor las cosas evolucionan, digamos. ¿Ah? Si se llega a un entendimiento de los reformistas de ambos lados, se produce una suerte de reconciliación, ¿ah? Entre hermanos. ¿Ah? Pero ¿a qué obedece? Yo creo que obedece porque no es la línea divisoria, pensaba ahora recién, entre autoflagelante y autocomplaciente, ¿no? Porque uno tiene, por ejemplo, a una autocomplaciente como la Carolina Tobar por el apruebo, ¿ah? Y tiene autoflagelantes como Ricardo Almazar por el rechazo. Entonces, no es esa la línea divisoria. La línea divisoria tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con los temas nuevos, ¿no? Con los temas que tienen la naturaleza, regiones, democracia participativa, dialogante, pueblo originario, con los temas de este siglo, ¿no? Y con la disposición a asumirlo, aún con los riesgos que esto envuelve, ¿no? Yo creo que respecto de eso hay una, digamos así, una concertación más abierta a esos temas y una concertación más cerrada, digamos, un poquito más nostálgica a los 30 años. Yo creo que por ahí va la línea divisoria. Nos están llegando ya algunas preguntas, vamos a tratar de hacerlas todas en pos del tiempo. Pero quiero antes de ir a las preguntas, cada uno de ustedes ya tiene su definición. Eugenio ya ha dicho públicamente que va a votar apruebo, Sebastián va a votar rechazo. Me gustaría que elaboraran por qué, bueno, eso por lo menos lo que concluye de mi palabra. Dice. No, un poco reporteo agudo, podríamos decir. Pero creo que es importante, digo, más allá de que compartan cómo llegaron a eso, ¿no? Es justamente porque Eugenio, en su sector, hay personas, como Ernesto Tone, por ejemplo, que podríamos decir una persona que dice, yo voy a votar rechazo. Entonces fue un proceso bastante, digamos, reflexivo. Y en el caso de Sebastián también me imagino que ponderaste muchos factores hasta llegar a esta conclusión de que estás por el rechazo, justamente además porque, como veíamos, aprobar para reformar y rechazar para reformar son las opciones que hoy día congregan como el 70% de las personas, y la línea divisoria que hay entre ambas a veces no es tan clara, ¿no? Hay una claridad más de cosas que cambiar, en fin.
¿Qué los hizo resolver esto en cada caso, Sebastián? A ver, yo te diría que la respuesta va por dos lados. Uno, yo concuerdo plenamente con lo que dice Eugenio respecto de que acá ha aparecido una herida, una dificultad, llamémoslo así, en la sociedad, una grieta, por usar el término argentino, de la cual no estábamos necesariamente conscientes y sobre la cual hay que hacerse cargo. Y creo que lo que estamos y cierta apertura a mayor cambio por parte de la derecha, yo creo que refleja exactamente eso, que no es posible mantener el status quo como lo entendíamos antes. No es bueno. Sin embargo, yo me pregunto si el texto constitucional que se presenta verdaderamente nos acerca o nos aleja de la solución de esos problemas. Y yo me he ido convenciendo de que nos aleja de la solución de esos problemas. Es generoso en titulares, es generoso en adjetivos calificativos, pero yo creo que es extremadamente tacaño en verdaderamente entregar el espacio para soluciones definitivas a los problemas más acuciantes que se manifestaron no necesariamente a partir de los gritos de la calle, de los más vociferantes, sino que de ese, llamémoslo así, dolor, me estoy poniendo un poquito poético o sociólogo, de ese lo mismo. De ese dolor de muchas familias, que la madre soltera, que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para hacer la colación a los niños, y ella no está en la calle gritando, sino que ella quiere un mejor jardín infantil, quiere una atención de salud mejor, etcétera. Yo creo que esos son los verdaderos dificultades, el desarrollo en los pueblos, en las zonas de pueblos originarios. También hay una demanda gigantesca por, es cierto, reivindicación identitaria, pero también por integración, por educación, por posibilidades. Me parece que el texto constitucional, cuando uno lo revisa, en mi opinión, nos aleja mucho de esa solución. Entonces, no hay que confundir este concepto de legitimidad porque lo hizo una convención elegida, que es cierto, pero si el texto es malo, finalmente va a terminar siendo súper ilegítimo, en el sentido de que no va a entregar las respuestas necesarias. Y un segundo concepto, para no alargarme, Paula, yo soy un hincha de una cierta literatura institucional, de desarrollo institucional, que se viene muy reflejada en este libro, ¿Por qué fracasan las naciones?, que es lo que distingue a los países que hacen constituciones o que construyen institucionalidad que conduce al desarrollo y otro que lo termina estancando. Y desafortunadamente la propuesta constitucional que se nos hace es la receta a por qué fracasan las naciones. Cuando uno va revisando los puntos fundamentales de qué distingue a los países desarrollados y desarrollados no en un sentido de PIB per cápita, también de inclusión social, etcétera, tú tienes contrapesos de poder, tienes igualdad ante la ley, tienes un Estado comprometido con la competencia, tienes un montón de categorías que yo las veo claramente minimizadas o castigadas en este texto, que me parece que apuntan en la dirección contraria. Entonces, yo creo que no es un problema necesariamente de compartir la evaluación de que acá hubo un problema. Yo creo que ese es un terremoto también para lo que ha sido muchas veces la discusión conceptual en la centro-derecha, por cierto, pero me parece que la solución es muy mala. Eugenio. A ver, yo tengo mi principal quizá motivación es que yo creo que la propuesta que se hace instala en esta macro orientación normativa que en la Constitución los temas del futuro, digamos, los temas que movilizan a nueva generación. O sea, lo que es el tema de revisar, rediseñar nuestra relación con la naturaleza, buscar una forma también de reconstruir nuestra identidad de partir, reconociendo además a los pueblos que estaban antes que el Estado, formas de democracia más basadas en el territorio y la participación, o sea, y que vaya más allá de la democracia representativa. O sea, se hace cargo de esos temas, o sea, no se contenta con ponernos al día respecto al siglo XX, como son los derechos sociales, sino que también nos pone al día, incluso quizás un poquito más que al día, bastante a la vanguardia, en lo que son los temas de este siglo. Esa cuestión me gusta. Que se puede pasar a algunos pueblos, se pasa. ¿Ah? No tantos pueblos como se pasó en la Constitución anterior,
en materia de doctrina neoliberal. ¿Ah? Pero yo creo que esa cuestión digámoslo así, me compro ese riesgo. ¿Ah? Lo segundo que a mí me motiva el hecho de que, como lo vemos en la encuesta, las constituciones son el derecho que tiene la nueva generación a imaginarse su propia sociedad. Y los jóvenes tienden a identificarse con esto. ¿Ah? Se ve en la encuesta. Y son ellos los que van a vivir esta constitución, no nosotros. Yo estoy de salida. Entonces, ¿por qué voy a cargarles sobre sus hombros mis propios traumas, mis propios miedos, mis propias nostalgias? Y es un factor que me impulsa. ¿Ah? Y por último, te agregaría de que tengo un cierto grado de respeto, como dije antes, pese a todas las aprensiones, todas las molestias que tuve con la convención, creo que hay que, por una parte, valorar lo que fue el proceso. A veces el proceso es tan importante como el resultado. ¿Ah? Y cerrar, digámoslo así, tirar por el inodoro ese esfuerzo, rechazarlo, es como condenar a los perdedores de siempre a que su destino es perder siempre. ¿Ah? Y yo creo que ese puede ser un factor muy disruptivo. ¿Ah? Eso es como una suerte de... es como instaurar la desesperanza aprendida, ¿no? En estos grupos que se han sentido siempre marginados. Y esa cuestión me preocupa. ¿No? Me preocupa que un rechazo sea darle un triunfo a Yaitul. Y a los Yaitules que hay en distintos segmentos de la sociedad chilena. Entonces, estoy dispuesto, digamos, a correr riesgo a cambio de que grupos que han estado históricamente marginados se sientan más integrados. Y por último, porque creo que es menos disruptivo cambiar el apruebo que el rechazo. Yo en ese sentido estoy con Moody's. ¿No? El rechazo genera mucho más incertidumbres que el apruebo. ¿No? Hay que creer en los profesionales y en los expertos. Y esa sería mi razón. Eugenio, hay una pregunta para ti que dice, de tu lectura de la propuesta de la nueva Constitución, ¿qué riesgos ves a la institucionalidad y su forma de operar, dado las nuevas instituciones propuestas y los cambios propuestos a las actuales? ¿Crees que puede haber paralización institucional? Yo creo que va a haber, eso es cierto, yo creo que eso es cierto. Gane el apruebo o el rechazo, vamos a pasar un tiempo largo de reacomodo institucional. Gigantesco. ¿Ah? En ese sentido, es importante lo que decía Sebastián. Yo creo que si algún inversionista está con la idea de tener pronto reglas claras, instituciones bien definidas, con funciones bien definidas, yo creo que más bien que se vaya olvidando. O sea, vamos a tener un periodo tumultuoso. ¿Ah? O sea, vamos, digamos, es que por lo demás yo creo que bueno, ese sería un comentario ya más... o sea, cuando las instituciones son tumultuosas, cuando se hacen los mejores negocios, hasta donde yo entiendo. ¿No? Esta idea de que son las instituciones escritas en piedra las que permiten que los negocios prosperen cuando uno ya ha hecho la acumulación originaria. Entonces, yo creo que va a haber un periodo largo de transición. ¿Puedo agregar una cosa, sí, Paula? Dos cosas, por lo menos en la realidad que me toca conversar a mí, etcétera. Creo que es muy sintomático que hoy día el corto plazo es un mes y el largo plazo son 3 meses. Cambió completamente, ese el horizonte. Pero míralo cómo está, piensa en Alemania nomás. Sí. Pero lo que muestra cómo procesos así disruptivos, y no digo que no necesariamente tenga que existir procesos disruptivos, pero cambian completo el mindset respecto de las decisiones de negocio. No está pensando en innovar, está pensando en cómo defenderse, cómo apearse para el 4 de septiembre, qué es lo que va a pasar después. Ese es un concepto que yo creo que es muy clarificador de que se nos acortaron todos los plazos y un país no puede crecer así. Y lo segundo, yo creo que el gran riesgo de la propuesta constitucional no es solo de este desorden constitucional. Yo verdaderamente considero que el gran riesgo es la captura institucional. ¿En qué sentido? En el sentido que un grupo minoritario, o sea, no minoritario, mayoritario circunstancialmente, tiene extraordinario poder para modificar un montón de instituciones.
Entonces creo que esa falta de contrapesos institucionales es la que abre una incertidumbre institucional que es muy difícil de manejar. Eugenio, No, ¿tú yo tienes esa, No, me yo imagino no. que te refieres A ver, hacia no, la sobre las dos legislación del cosas, Senado, ¿no? sobre esta incertidumbre, o sea, nosotros tenemos la del 4 de septiembre, pero yo creo que los alemanes tienen una bastante más fuerte que Putin le cierre mañana totalmente el gas, ¿ah? O los italianos que le corten el gas, o sea, que no puedan funcionar las industrias, digamos, a partir del próximo invierno, y no sabemos qué va a pasar con la guerra de Ucrania, o sea, digámoslo así, nuestra incertidumbre es juego de niño, digamos, la que le está viviendo Europa en estos Yo días de prefiero hoy. la alemana en todo caso. Bueno, yo no. Tú no. Yo prefiero la Yo alemana. no. Si es yo. invierno, Si es invierno es cierto. Yo frío. no con ese invierno ni con... entonces, o sea, digamos, no nos carguemos tanta responsabilidad a nosotros. Y lo segundo, yo no tengo esa aprensión tan fuerte hacia la mayoría. O sea, si me dicen, va a ser capturado por la mayoría, bueno, eso se trata de la democracia, por la democracia son gobiernos capturados por las mayorías. Yo creo que esta aprensión respecto a la dictadura de la mayoría, que tenemos que crear instituciones que contengan la pasión de la mayoría, ¿ah? Yo creo que es una visión, y esas instituciones en general están formadas por expertos. Yo creo que, en cierto modo, yo creo que eso obedece mucho a nuestros traumas del pasado, ¿ah? Pero no responde, digamos, a los requisitos de una democracia moderna. Y vamos a terminar con una última pregunta, pero les pido que sean súper breves en responderla para que no nos pasemos del tiempo. Es que, bueno, más allá de cuál sea el resultado, el 5 de septiembre, el post-plebiscito, seguiremos todos acá conviviendo en esta misma tierra, como dice Adam Cajén, que es un experto en mediaciones y procesos de paz, y que estuvo participando en el proyecto Tenemos que hablar de Chile, que justamente unió las universidades católicas y Chile en diálogos muy amplios con 15.000 personas participando, y que justamente lo que más decían es que querían diálogos, que querían que la gente llegara a acuerdos, que es lo que hoy día no se ve porque el debate está muy polarizado y muy hostil. Entonces mi última pregunta para ustedes sería, ¿qué creen ustedes que es importante hoy día, preparando el 5 de septiembre, para tener un debate público, un debate político menos hostil y menos polarizado? Sebastián. A ver, siempre que hace una pregunta como esa me la tomo un poquito personal, digamos, en el sentido de que qué puedo hacer yo. Y creo que en eso siempre el incentivo hoy día de las redes sociales, muchas veces de la televisión, etcétera, es acaparar luces a partir de las patadas, digamos. Me parece que esa es una mala estrategia para construir un espacio de diálogo necesario a partir de septiembre. Segundo, creo que es importante, y es un esfuerzo muchas veces que es difícil, pero llegar a la convicción de que aquí se necesitan cambios y por lo tanto abrirse verdaderamente a un espacio de diálogo genuino. Esto suena súper bonito, en el contexto actual es muy difícil y de acá al 4 de septiembre es imposible porque creo que es todo táctica electoral, pero necesariamente a partir de ese entonces creo que va a haber creo que es necesario ese espacio que creo mucho más viable, como mencioné, en una opción antes que la otra. Creo que la manera de desdramatizar, de alguna manera, antes del plebiscito, es esta idea que mencionaba Eugenio y que ha estado discutida respecto de la posibilidad de ser más explícito de ciertos cambios. Creo que eso puede abrir el espacio, digamos, a construir un acuerdo después. Eso diría yo. Un poco en la línea de lo que planteó el presidente Lagos, con 5 cambios para si gana el apruebo, 5 para el rechazo, y tratar de acordar algo en esa línea. ¿Sí? Eugenio. Sí, estoy de acuerdo con eso, que yo creo que contribuiría mucho, y un poco la dinámica va en esa dirección, digamos. Es súper interesante el debate que se da en el campo rechazo y en el campo del apruebo, ambos buscando no radicalizar, no ganarse a los convencidos, sino que moviéndose al centro. En ese sentido yo no estoy tan claro que estemos polarizados. Este no es el Brexit, esto no es el tratado de paz con la FARC en Colombia. Ahí sí que había polarización. Eran dos mundos excluyentes. Aquí estamos hablando más bien de mundos que convergen. En ese sentido, es bastante milagroso lo que está pasando. Yo creo que, yo también estoy con Sebastián, digamos, yo también me pregunto qué
tengo que hacer yo. Y yo creo que es ponerse a disposición, ganen la prueba o el rechazo, a tender puentes y a buscar el punto de convergencia. Porque si gana, digamos, y no quedarse en la... Si ganara si gana la prueba o no quedarse en la soberbia, y si gana el rechazo tampoco quedarse en la soberbia ni en el resentimiento. Aquí va a ser indispensable en ambos casos, digamos, buscar acuerdos. Bueno, ha sido un verdadero privilegio, yo creo, para mí y para todas las personas que están hoy día acá escuchándonos y viéndonos por streaming, escucharlo a ustedes dos justamente practicando este debate, este diálogo con amistad cívica, con respeto, que ojalá sea lo que empiece a primar de aquí al escenario post-plebiscito. Les agradezco su participación en esta conversación con Banco Vice, les agradezco a todas las personas que han venido hoy día y les quiero recordar al público que hay un código QR que va a aparecer luego para que escaneen con sus celulares y evalúen lo que piensan sobre esta conversación que hemos tenido hoy día y eso va a ser muy útil para el Banco Vice para sus siguientes actividades. Muchas gracias, Eugenio, Sebastián, un aplauso para ellos. Y muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen día.